He invitado al cónsul Sergio Zapata para que pida un aplauso, son ustedes tan amables. Quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, quien pertenece al Servicio Exterior Mexicano desde 1993 y quien ha desempeñado varios cargos en la Cancillería. Él fue cónsul, por ejemplo, en San Pedro Sula, en Honduras, y desde luego tiene una experiencia muy vasta en esta materia. Yo les invito a que escuchen su ponencia sobre la situación actual del Servicio Exterior Mexicano y, en función de su plática, de su charla, se vayan presentando preguntas, inquietudes y dudas. Por favor, Sergio. Gracias. Creo que en esto micrófono no como quieras. Yo creo que no, pero como tú quieras. Muchas gracias, Gerardo, profesor, muchas gracias. Con tu permiso, embajador, mucho gusto de verte. Mucho gusto de verte también. Marcelino. Compañeros todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de las Américas y para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues siempre es un placer estar en las universidades y poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. Yo sé que el embajador Cárdenas es aquí. Ustedes saben que es uno de los pilares de nuestra secretaría, es además una persona muy querida por todos nosotros. Así que, con tu permiso, a lo mejor diré algunas cosas que no te gusten mucho, pero... ¿Te las digo? ¿Ya me dices? Yo quisiera comenzar la presentación diciéndoles que es muy importante la parte normativa. Es algo a lo mejor un poco aburrido, pero creo que es algo que ustedes tienen que leer. Es importante que revisen la parte normativa. Lo que es la parte normativa me refiero a la parte de la Constitución, los artículos relativos a la política exterior mexicana, los artículos relativos a las atribuciones que tiene el presidente de la República, el Ejecutivo, en términos de política exterior. Es algo que ustedes lo tienen que revisar, lo tienen que ver. También les sugiero que revisen toda la normativa que tiene que ver con la ley del servicio exterior. Es algo muy importante, yo no se los voy a decir aquí porque los voy a aburrir muchísimo, pero les sugiero que lo lean. Y el reglamento del servicio exterior, que es la parte normativa, lo que rige la operatividad y lo que nos da vida al servicio exterior. Yo, a los que estén interesados en ingresar al servicio exterior, creo que es una parte que no pueden obviar, es algo muy importante, que lo revisen, que lo compartan con sus compañeros y creo que es inevitable. Yo no voy a entrar en esa parte, yo lo que quiero es hacer una charla mucho más dinámica, les haré una presentación breve y luego yo quisiera mejor que ustedes me pregunten lo que quieran y creo que lo vamos a hacer así mucho más ameno. Sí les tengo que decir una cuestión importante, que es que el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, somos un servicio civil de carrera. Somos, pues como muchos nos conocen, somos como el ejército, pero sin uniforme, más o menos. Entonces, con nuestras propias características. Yo les voy a contar mi experiencia, les voy a contar mis anécdotas, que creo que es lo que a ustedes les puede servir si en algún momento ustedes deciden ingresar al servicio exterior, y yo creo que es algo que, si a ti te parece bien, profesor, creo que es algo que les va a hacer mucho más interesante, y si de alguna manera les ayuda a tomar una decisión. Aquellos que ya decidieron, pues muy bien, pero aquellos que todavía están indecisos, pues que les sirva para tomarlo en cuenta. Esta es una carrera de resistencia, y eso ya todos lo saben. Es una carrera de mucha resistencia, es una carrera de mucha paciencia.
y es una carrera de mucha dedicación y de pasión por México. O sea, eso está claro. Somos representantes del Estado mexicano, somos un grupo grande ahora, cada vez más grande, de gente. Cada quien tiene sus aficiones y sus filiaciones partidistas, pero al final todos representamos al Estado, y todos representamos a México, y eso es algo que siempre tenemos que tener presente y siempre tenemos que llevar como el pilar de nuestra actuación. Creo que es muy importante que ustedes tengan muy claros cuáles son sus objetivos. Todos, cuando ingresamos al servicio exterior, nuestro objetivo a largo plazo pues es ser embajador o ser cónsul. Entonces, el objetivo de muy largo plazo o de largo plazo. Creo que lo más importante es que ustedes tengan claro cuáles son los objetivos, sus objetivos inmediatos. Creo que el primer objetivo que ustedes tienen que tener, si ya decidieron ingresar al servicio exterior, es ingresar al servicio exterior. El objetivo de ingresar pues, es una decisión de vida, ¿no? Y esa decisión de vida requiere que ustedes presenten un concurso, presenten una oposición. Creo que ya la mayoría de ustedes saben, de hecho se acaba de abrir la convocatoria para el concurso de este año, y es un concurso que bueno, se ha ido modificando a lo largo de los años, pero es un concurso que consta de 3 etapas clasificatorias. Normalmente pues, son concursos de alrededor de unas 1.000, 1.400 personas. En mi año fueron 1.200, y normalmente hay alrededor de 35 o 50 plazas que al final son los que se quedan. Estas 3 etapas clasificatorias pues son, la primera es una etapa en donde hay que presentar un examen de cultura general, hay que presentar una serie de exámenes, y el grupo de personas que pasa a la segunda etapa, como les digo, son clasificatorias todas, pasan a una segunda etapa en donde hay un segundo examen, normalmente es un ensayo de un tema en particular, y hay que tener por lo menos un idioma de posesión y un idioma de traducción, también hay exámenes. Y la tercera etapa, para los que quedan hasta esta última etapa, es el ingreso al Instituto Matías Romero. Ustedes también ya han escuchado al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, que dependiendo del año es o una maestría o es un curso de formación. Creo que en este momento estamos en curso de formación, son 6 meses más o menos, con la variante de que ahora también es una etapa de clasificación, es decir, no todos los que entran al Matías Romero al final ingresan al servicio. Entonces, ese es creo el primer objetivo que ustedes tienen que tener claro. Es decir, si sí realmente quieren ingresar al servicio exterior, bueno, pues tienen que presentar el concurso, no hay otra opción, es una oposición. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues que ustedes van a tener trabajo para toda la vida. Es decir, si ustedes ganan una plaza en este concurso, ustedes van a tener un trabajo de toda la vida, que luego ustedes podrán escuchar muchas críticas de que muchos de los diplomáticos viven pues muy como colgados del cheque y que vivimos en una comunidad absoluta. Bueno, hay muchos criterios para eso, pero yo lo que les puedo decir es que es una gran cosa, y el que logra ingresar pues se tiene que sentir muy orgulloso de ello, y a partir de ahí pues iniciar su carrera. Yo, como ustedes se ingresan, y el primer grado al que ustedes pueden aspirar o el que se les concede es el grado de agregado diplomático, y yo ahí les diría que es el segundo objetivo que ustedes se tienen que plantear, y es donde ustedes tienen que decidir qué es lo que quieren aprender primero, es decir, qué área quieren comprender o aprender primero que nada. Ustedes pueden decidir entre el área cultural, el área política, el área de promoción comercial, en fin, ustedes iniciarán esa primera etapa tratando de averiguar en esa primera etapa qué es eso, qué área es la que ustedes les interesa, y qué región del mundo también al mismo tiempo. También
Cuando uno ingresa al servicio exterior como agregado diplomático, bueno, pues tiene la opción de quedarse en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tener un abanico un poquito más amplio de conocer cómo funciona la Secretaría, que ese también debe ser un objetivo suyo, iniciar cómo funciona la Secretaría, o bien hay años en que inmediatamente cuando ingresan al servicio exterior son destinados a algún puesto en el exterior. Todas estas áreas de las que yo les hablo son las áreas, digamos, en las que en general todas nuestras misiones, incluyendo los consulados, abarcan. Es decir, el área cultural, el área de prensa, el área de asuntos políticos y el área de promoción comercial. Me estoy saltando una, que es el área consular, es una área muy importante. Hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, éramos dos ramas separadas, la rama diplomática y la rama consular. La rama consular era vista así como el patito feo, ¿no? Pero eso afortunadamente se cambió hace muchos años ya, y estamos fusionados, es una sola rama. Y no solo eso, sino que el asuntos consulares o la rama consular es una transversal de la carrera. Es decir, tienen forzosamente ustedes que aprender la rama consular. No hay opción si ustedes quieren aspirar a ascender y a aspirar a rangos superiores. Entonces, si desde un principio ustedes deciden que su interés está en el área consular, lo pueden iniciar desde el principio y pueden testear. Eso no los sujeta a después no transitar hacia el área diplomática. Hace muchos años pues era difícil moverse de un área a otra, pero hoy en día uno transita de una área a otra sin tanto problema, sin tanta complicación. El tercer objetivo que yo les diría que deben de tener es cómo empezar a ascender en la carrera. Es el gran tema, ¿verdad? Ahora los concursos, desde hace muchos años, desde antes de la época de la secretaria Espinosa y pues con el canciller Solana, tristemente recientemente fallecido, se democratizó el servicio exterior. Antes era mucho más complicado, eran grupos muy cerrados, era prácticamente imposible entrar al servicio exterior. Entonces, bueno, cuando viene la democratización del servicio y se amplía el ingreso a muchas carreras, ya hoy en día cualquiera que tenga una licenciatura puede aspirar a entrar al servicio, a ingresar al servicio exterior, pero pues eso también ha generado pues que el cuerpo de carrera pues se amplíe, ¿no? Y por lo mismo pues seamos más, y tristemente pues siempre hay cuestiones presupuestales que limitan el número de plazas en los rangos inmediatos superiores, independientemente del rango que tengan. Entonces, ese objetivo de iniciar su carrera, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo iniciar, cómo empezar a ascender en la carrera. Como cuarto objetivo, yo les digo que en la carrera hay que pensar en una permanente capacitación. Independientemente de donde estén, tienen que actualizarse, tienen que mantenerse en constante capacitación. Si están ustedes destinados en París o si están ustedes destinados en Venezuela, donde sea, ustedes tienen que estar actualizados sobre todo de la situación de su país, porque nunca pueden perder de vista que esos son los intereses que ustedes representan. Entonces, yo sí les sugiero que nunca dejen de actualizarse, que nunca dejen de estudiar. Conforme ustedes vayan avanzando en su carrera, pues su expediente se va ampliando, su expediente se va llenando, y hay una serie de requisitos para que uno pueda ascender. Entre uno de ellos está el estar permanentemente capacitados. Para eso también está el Instituto Matías Romero, que ofrece una serie de capacitaciones a nosotros, a todo el cuerpo de carrera, y también algunos cursos externos. Pero en la mayoría de los casos, y sobre todo en las generaciones actuales, y eso sí se los digo porque yo acabo de regresar a México y lo he visto, todos mis compañeros que acaban de ingresar al servicio exterior, por lo menos tienen una maestría, y hablan 3 idiomas, y es muy impresionante, lo cual es muy agradable. Pero sí te genera pues una competencia muy fuerte, ¿no?
muchos de ellos tienen maestrías en Estados Unidos, en Europa, hablan idiomas que antes pues nadie hablaba, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, son los pluses que ustedes tienen que irse allegando y no les va a quedar de otra, lo tienen que hacer, tienen que buscarse esos pluses, que es lo que al final va a hacerles la diferencia cuando pretendan ascender a los siguientes rangos. Además, por supuesto, de la experiencia que ustedes vayan adquiriendo en cada uno de los puestos que vayan asumiendo. El quinto objetivo, y todo esto es mi opinión, todo esto es lo que yo pienso, pero el quinto objetivo que deben de tener es, dentro de la propia Secretaría, y conforme ustedes vayan avanzando en el servicio exterior, deben especializarse, y es importante que se especialicen dentro de la propia Secretaría, puede ser el área bilateral, el área multilateral o el área consular. Digamos que sí es muy importante que ustedes en los primeros años averigüen de todo y aprendan de todo, pero conforme vayan ascendiendo, se especialicen en una. Si les gusta lo bilateral, ya lo sabrán, y para entonces ya sabrán si lo suyo es lo consular, o si ustedes quieren mantenerse en lo multilateral y vivir entre Ginebra y Nueva York, si eso es lo que ustedes quieren, pues eso también puede suceder. Ahora ya hay más, tenemos más misiones en el mundo, pero en general tengo muchos compañeros que se han especializado en multilateral y transitan de unos a otros y regresan a México, a las áreas multilaterales, y eso no tiene nada de malo, al contrario, es bueno, y creo que hace mucha falta que haya especialistas en otras áreas, porque pues también hay que ser especialista en cultura y hay que ser especialista en cooperación científico-técnica, y tenemos una agencia de cooperación internacional que bueno, pues tiene pocos años de vida, pero que también es muy importante. En fin, creo que ese debe de ser otro de sus objetivos. El sexto objetivo que yo les planteo es que siempre deben de ser proactivos, o tratar de ser proactivos dentro de eso. Forman parte de un cuerpo de carrera, y por lo tanto, en la medida que ustedes participan, en la medida que ustedes se involucren, es que habrá mejoras o habrá cambios. Creo que estas nuevas generaciones que están llegando vienen pues con muchísimas ideas distintas, ustedes han vivido cosas nuevas, y nosotros hemos logrado en la medida de lo posible, ¿no?, generar algunos cambios, pero pues son ustedes los que van a promover que haya, pues, que se incorporen otras cosas, y somos nosotros mismos los que vamos a lograr eso. Es decir, los cambios dentro del servicio exterior y las mejoras y las mejores condiciones para nosotros y nuestras familias solamente se logra si realmente ustedes participan y son activos y son propositivos, porque bueno, pues es que también se van a encontrar que pues hay muchas reticencias, hay gente que no quiere que cambien las cosas, hay gente que no se quiere que modifique, en fin, pero creo que afortunadamente a partir de los últimos 10, 15 años las cosas han sido mucho más abiertas y hemos atendido más a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros intereses. Creo que también es muy importante que ustedes tomen en cuenta su vida personal y su vida familiar. Eso también es una cosa que no la pueden perder de vista. Es una carrera muy agresiva, porque vivir fuera tiene un encanto muy particular los primeros años, pero después se puede convertir en un problema muy serio a nivel familiar y a nivel personal. Entonces, bueno, pues ahí es donde la Secretaría y el Servicio Exterior está tratando y está generando mayores beneficios y algunas mayores prestaciones y mejores posibilidades para que la gente pues, pueda tener una vida familiar y personal un poquito más, un poquito menos complicada. Y eso tampoco lo pierden de vista. El sacrificio personal es muy importante, porque el encanto de vivir en París se pierde rápidamente, o el horror de vivir en cualquier otro lado, pues también tiene sus más y sus menos. Tomen en cuenta que es una decisión de vida y es una decisión personal también, para hombres y mujeres, porque es exactamente lo mismo, y hay quien dice que las mujeres tienen que sacrificar más en sus áreas.
pero en general todos tenemos que sacrificar un poco de nuestra vida personal. Entonces, bueno, pues eso es una decisión que ustedes tienen que tomar, y que en la medida que vayan ascendiendo en la carrera, pues tendrán mayores responsabilidades y les demandará cada vez más el servicio exterior, y conforme tengan puestos de mayor responsabilidad, pues aún más. Y muchas veces no todo es coser y cantar en el servicio exterior, entonces, bueno, pues sí lo tienen que tomar en cuenta. Yo creo que en este sentido es muy importante que ustedes conozcan también la manera en que opera la Secretaría en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores somos un cuerpo, como ya les dije, de carrera. Tenemos que convivir con la administración en turno. Eso no hay nada que hacer. Tenemos que convivir. Entonces, el servicio exterior convive con la administración en turno, y muchas veces funciona y muchas veces no. Entonces, bueno, eso es algo a lo que también se van a enfrentar cuando están aquí, y cuando están afuera también tienen que convivir con una serie de elementos que no pueden perder de vista, y yo también se los quiero decir para que lo sepan. Entonces, estos factores son importantes, ya se los dije. En México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre tendrán que convivir con la administración en función, y pues de alguna manera siempre se logra una buena convivencia, o siempre se ha logrado una buena convivencia de eso. En pocas ocasiones hemos tenido la fortuna de tener un canciller del servicio exterior, entonces, bueno, esas veces nos hemos tratado de aprovechar al máximo, pero es muy pocas veces las que ha sucedido. Normalmente tendremos un canciller que es un representante del gobierno, y bueno, pues casi siempre hemos tenido la fortuna también de tener subsecretarios que son gente del servicio exterior. Entonces, de alguna manera siempre hemos tenido unas responsables en lo más alto de la Cancillería que siempre velan y siempre están cuidadosos de todos los que formamos parte del servicio exterior. En el exterior, ustedes también tendrán que convivir. Si ustedes deciden ir a París, o deciden ir a Londres, o deciden ir a Washington, tendrán que convivir con gente que no es del servicio exterior, con personal que es asimilado al servicio exterior. Me refiero a representantes de muchas secretarías, de otras secretarías, que cuando convives en una embajada, cuando convives en un consulado, pues tienes que aprender que esa es la dinámica, y que no pasa nada, ¿no?, por tener que convivir con ellos, y que por el contrario hay que aprovechar la experiencia de esa gente, ¿no?, y bueno, pues convivir con ellos. A veces no es tan fácil, porque bueno, pues uno quisiera que todos los puestos fueran para la gente del servicio exterior, que no existiera gente externa, pero bueno, eso no va a pasar, y no ha pasado y no va a pasar, y sobre todo en las embajadas importantes. Entonces, bueno, nosotros les llamamos de alguna manera, los conocemos como artículo 7, se ve horrible, pero así es, la gente que va del servicio exterior les decimos los artículos 7, y bueno, pues tienen su fama, y la fama los precede. Entonces, bueno, pero tendrán que convivir con eso, si les gusta o no les gusta. Bueno, hay otra cosa con la que tendrán que convivir, que bueno, pues también a lo mejor al embajador no le gusta que lo diga, pero hay que convivir con ello. Hay una inconsistencia, y eso es normal, bueno, no es normal, hay una inconsistencia en el tema de la meritocracia. La meritocracia siempre va a haber, y siempre van a tener que convivir con ella. ¿Por qué mi compañero más? ¿Por qué él ascendió más? ¿Por qué yo menos? ¿Por qué yo no he tenido esa oportunidad? ¿Por qué él sí? ¿Por qué es hijo? ¿Por qué van a tener que convivir con eso? Yo se los digo desde ahorita, van a tener que convivir con eso. Su mejor arma o su mayor arma es su trabajo. Eso es lo único que los va a defender frente a todos los demás. Yo no quiero decir que eso sea lo que impere en la Secretaría de Relaciones, pero sí existe.
y sí es importante que lo sepan, porque no van a poderse enfrentar a ello, van a tener que convivir con ello. Y la única recomendación que yo les puedo dar, o el único consejo que yo les puedo dar, es que aprendan a convivir con ello y que se refugien siempre en su trabajo, y eso les aseguro que siempre es lo que más va a importar. Otras anécdotas importantes que yo quiero compartir con ustedes, y bueno, ya no me voy a extender mucho más, prefiero que ustedes me pregunten lo que quieran, es que este cliché de que en el servicio exterior hay embajadas buenas y embajadas malas, y inscripciones buenas y malas, y la ruta Revlon y la ruta Baigón, todo eso es cierto, sí existe, es cierto. Hay puestos que son mucho más privilegiados que otros en términos de condiciones de vida, y a los que nos ha tocado estar en las dos, yo les puedo decir que son igual de ricas las dos, son igual y todo depende del momento en el que esté y de la responsabilidad que cada uno esté dispuesto a asumir. Son igual de importantes para México, igual de importante es una inscripción en París que una inscripción en un país del Caribe o en algún lugar de África, ¿no? Igual de importantes son, igual de relevantes deben de ser para usted. Hoy en día, al ingresar, ustedes normalmente no irán a unas adscripciones de la ruta Revlon, ya es lo normal que nos sucede. Normalmente irán a las adscripciones un poco más complicadas, lo cual es algo bueno, porque desde el principio ustedes se enfrentarán con su realidad y decidirán si quieren servir en esa ruta o quieren modificar. Entonces, que sepan que eso existe, que todos los que estamos en el servicio exterior aspiramos algún día a estar en Washington, pues sí, por supuesto que sí, porque es una gran escuela y es una embajada importantísima y es un tipo de trabajo muy particular, por supuesto que se aprende muchísimo y efectivamente sí van en general la gente que tiene más fuerza, que tiene más compromiso, etcétera, etcétera, sí pasa. Pero si no van a Washington tampoco pasa nada, ¿no? Si van a Sudamérica, si van a otros países que también son igual de importantes y su carrera también podrá ser muy exitosa. Entonces por eso no se preocupen. Nada más para finalizar el tema de las anécdotas, yo les quiero contar en mi experiencia, decirles que mi experiencia, yo no soy embajador, pero he tenido una carrera maravillosa. De verdad les puedo decir que los 20 años que tengo en el servicio exterior ha sido un privilegio para mí. He tenido experiencias maravillosas, he estado en puestos muy importantes en Madrid y en Washington, también he estado en San Pedro Sula, en Honduras, y vengo de estar en Caracas, una situación complicadísima, lo más difícil que me ha tocado es estar en Caracas. Entonces, pero en general ha sido una carrera maravillosa. Yo soy muy feliz de ser parte del servicio exterior, estoy muy orgulloso y espero que los años que me queden por delante pues sigan siendo así. Hay que esforzarse mucho y cada vez hay que esforzarse más. Conforme uno va ascendiendo, pues hay que esforzarse más, hay que dedicarse más a esto. Yo quisiera dejarlo aquí, profesor, y mejor me encantaría que cualquiera de ustedes me pregunte lo que quiera y platicamos cualquiera de sus inquietudes. Jóvenes, adelante, las preguntas. Venga, Andrea. Buenos días. Hola. ¿Qué tanto perjudica o beneficia el que uno sea militante o simpatizante de un partido político antes de entrar al servicio exterior y durante? Pues mira, si conoces al secretario en turno, pues te va a ayudar muchísimo. Pero si estás con el personaje equivocado, pues no. Mira, yo creo que cada quien tenemos nuestras filiaciones, te lo puedo decir, yo tengo muchos compañeros que son priistas, otros panistas, en fin. Ahora, afiliados al partido, así de afiliados del partido, yo no conozco a nadie. Yo no conozco a ninguno, no sé si ustedes conocen, así, que estén afiliados a un partido. No, yo no conozco a nadie. Conozco gente que son afines a los principios del PAN o al PRI,
o que por alguna razón son más cercanos a la administración en turno, eso puede ser también, o que congenian más con el partido en turno. En general te puedo decir que no afecta a nada. No conozco, no sé si tú conoces a alguien. No, claro que sí. Yo creo que lo que pasa es esto, que a pesar de que no debería un diplomático pertenecer a un partido cuando está en funciones, sí va a existir una secretaría. Tenemos, por ejemplo, el caso de Roberto Lacruz, el caso de Rosario Grimo, el caso de Carlos de Casa. Carlos de Casa. Entonces, esos han sido periodistas de hueso colorado. Y eso se ha violado el principio de apolitización del servicio exterior cuando se funciona. Cuando sales ya puedes pertenecer hasta Morena si quieres. Yo cuando salí del servicio exterior fui lleno del PAN, ¿verdad? Ya no lo soy. Pero lo que sí te puedo decir es que la Secretaría no es plataforma política, la Secretaría de Relaciones no es. O sea, si tu interés es político, por ahí tampoco. Bueno, yo quisiera hacer mi comentario en 3 partes y voy a intentar ser breve. Primero, pues inevitablemente preguntarle su opinión respecto a estos cambios, ¿no? De nombramiento, ¿no? No voy a decir nuevos nombramientos, aunque pueda haber ahí si son nuevos o no. El embajador Balsáñez, ¿no? Que pues estuvo 9 meses, ¿no? Y que incluso fue controvertida porque se prolongó, ¿no? O sea, no se veían luces de que a quién iba a nombra Peña Nieto a alguien de bajo perfil y ni en el sector académico lo conocían. O sea, digamos, fue controvertido de por sí ese nombramiento, ¿no? Y bueno, llega Carlos Manuel Sada, que pues bueno, tiene experiencia consular en Los Ángeles, un consulado muy importante para México, ¿no? En Toronto, ¿no? Que sin duda alguna pues sí tiene experiencia diplomática, o sea, no pudo haber ido peor en ese sentido, en esa pudo haber mandado un nombramiento político, ¿no? Segundo, bueno, el de la Subsecretaría de América del Norte, Pablo Carreño, ¿no? Que ese pues fue el que más me sorprendió porque pues tiene experiencia pues en Banamex, en sectores financieros, no son un nombramiento ahí más atípico de lo que suelen ser los nombramientos políticos en una subsecretaría, ¿no? Digo, comparado incluso con Alcocer, ¿no? Que si bien no es SEM y demás, pues tenía cartas muy importantes como en el ámbito de política exterior, ¿no? Y bueno, la lectura que yo le doy es de 2, ¿no? O sea, estos 2 nombramientos los quiero referir a 2 cosas, ¿no? Uno, a la importancia o no importancia del fenómeno Trump en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto a partir de estos 2 nombramientos, o sea, el de Washington y el de la Subsecretaría de América del Norte, que digamos que puede ser una jugada muy predecible y pues tal vez yo me atrevo a decir tardía, aunque no creo que sea la buena lectura. Si bien Carlos Sada tiene experiencia consular en atención y asistencia a migrantes en el exterior, pues no tiene nada que ver con Trump, que es un asunto político, ¿no? O sea, yo creo que la maniobra de ahí del presidente debe ser política, una campaña fuerte de comunicación, o sea, creo que ahí está errando en ese nombramiento, ¿no? Y la subsecretaria pues no le veo razón de ser, y eso me da pauta a decir que pues no solo del presidente Peña Nieto, sino en general en varios presidentes pues hemos visto desdén hacia el servicio exterior mexicano, ¿no? O sea, hacia la posibilidad de que haya más miembros del SEM en embajadas sin cargos importantes, ¿no? Y qué tanto este desdén pues ha aumentado o ha disminuido, ¿no? En ese sentido quería saber su opinión. Y bueno, y también mencionó lo de los nombramientos, que pues bueno, uno puede decidir si entrar al servicio, estar en Nueva York o en la misión de Ginebra, pero pues yo creo que también, por ejemplo, y más en ámbito multilateral, pues realmente son las joyas de la corona, o sea, quien llega a Washington, a Ginebra, a una misión diplomática de la ONU, o sea, es porque lleva su vida y bueno, hemos visto los cargos que han estado las personas, pues son realmente personas de bastantes años, ¿no? Por ejemplo, el embajador Montaño, o sea, son personas, digamos, que no son nuevas, y eso adicionándole que puedan mandar a un diplomático, un político, ¿no? O sea, ahí se ve otra vez esta insistencia al desdén al servicio, ¿no? Y por último, pues, ¿cuál es el impacto? ¿Qué lectura le podemos dar a las irregularidades que se han venido
sabiendo, ¿no?, al concurso del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Digo, tienes una convocatoria que concursan 2.500 personas, ¿no? Y hay 50 lugares, digo, de por sí es muy extremo, ¿no?, este número. Pues digo, se han dado a conocer casos de que se han cambiado los nombres en las actas, ¿no?, respecto a las etapas conforme van apareciendo, ¿no? O sea, personas que no aparecieron en las etapas anteriores, pero aparecieron ya al último, ¿no? O sea, esto es una, ¿cómo lo podemos leer? Es una crisis del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Va a cambiar esta situación dependiendo del presidente, ¿no? O sea, a partir de las facultades, ¿no?, que tiene constitucionalmente. O sea, ¿qué lectura le podemos dar a eso? Bueno, son varias. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, ojalá. ¿Algo más? Mira, yo te voy a dar mi opinión, nada más, pero lo que no puedes perder de vista es que el presidente tiene la facultad, por ley, por la Constitución, le otorga la facultad de nombrar embajador del servicio exterior y por él es el único que puede nombrar. La carrera diplomática llega hasta el grado de ministro, o sea, digamos, es el escalafón de la sentencia. La otra es una facultad de eso, la Constitución así habría que modificarlo. Ahora, en el Congreso ha habido varias iniciativas de diputados, sobre todo senadores, que no han prosperado. Iniciativas en donde en el sección de la Secretaría Espinosa hubo una muy interesante, no prosperó. Iniciativas para que la mayoría de los nombramientos sean del Servicio Exterior. No me acuerdo ahorita la redacción, pero ya se ha intentado, pero desafortunadamente pues no han prosperado esas iniciativas. Ahora en esta nueva legislatura, nuevamente la senadora Rojas, me parece, que introdujo una iniciativa en ese sentido. Yo honestamente veo difícil que prospere, porque bueno, pues finalmente hay una serie de intereses ahí con los que hay que convivir. Vuelvo al tema de la convivencia, ¿no? Y eso es algo que quizás no se va a cambiar. Yo creo que no hay que verlo negro y blanco, es decir, el servicio exterior se nutre también de externos, también está bien que la mayoría de los servicios exteriores tienen nombramientos de embajadores políticos, porque son cuestiones estratégicas, porque hay una necesidad específica, ¿no? Porque un embajador del servicio exterior no puede cubrir ese perfil o esa necesidad específica que se requiere en ese momento. Esa es una decisión que tiene que tomar el presidente, o quien tiene que tomar esa decisión. Entonces, no es tan malo, no es tan malo. Lo que es malo es que sean decisiones que no tengan una sustancia, que no tengan una consistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hemos tenido embajadores políticos en Washington, pero también hemos tenido embajadores del servicio exterior. Y tenemos un embajador ahora en París y en Alemania, que son del servicio exterior, y nadie dice nada, entonces estamos muy contentos. Pero ha habido momentos en que no, en que han sido solamente políticos por una cuestión muy específica. Ahora, no nada más los titulares son políticos, todo el cuerpo del servicio exterior. Hay nombramientos que no son tan vistosos, por supuesto, ¿no? Pero sí tenemos también nombramientos de artículo 7, como le llamamos nosotros, que igualmente generan inquietud, digamos. Y hay algunos nombramientos que son muy atinados. Sí, no, yo creo que más que nada a partir del perfil, ¿no? O sea, yo no por decir que de facto, o sea, por ser político es malo, ¿no? O sea, yo creo que hay perfiles muy buenos y que llegan a cumplir determinada función, ¿no? Pero ponen situaciones, por ejemplo, Marisela Morales, ¿no? O sea, al final del sexenio de Calderón, o sea, ¿no? La de ese consulado de Milán, o sea, no tenía razón de ser, ¿no? O sea, digamos que o sea, no solo los perfiles, sino qué perfiles son deseables y qué no políticos, ¿no? O sea, yo creo que ahí también hay digamos... Sí, la consideración política, pues sí, es así, escapa totalmente a cualquiera de nosotros, se rebasa, y pues son cosas que en ese momento responden a una cuestión muy específica. Nadie te va a preguntar, ni nadie va a poder decidir sobre eso, influir sobre esa decisión. Sí, ¿no? Son cuestiones de política muy estratégica, muy compleja. Nadie va a poder.
El tema del embajador en Estados Unidos, mira, el asunto de Estados Unidos no se reduce al tema del embajador. O sea, la complejidad del entorno en Estados Unidos ahorita pues, es muy fuerte. Si hay una estrategia en este momento para trabajar en este año electoral en Estados Unidos, y esa es la decisión por la que se ha sustituido al embajador Bassani por el embajador Sada, bueno, pues qué bien, qué bueno que sea así. No creo, porque México nunca se ha involucrado en las campañas de Estados Unidos, nunca lo hemos hecho, porque si te entrampas en eso, no hay manera de salir de ahí. Entonces, debe de responder a una estrategia mucho más amplia, no nada más al Trump. Es una sustitución que tiene que tener mucho mayor fondo. Y hay quien dice que es el empoderamiento de las comunidades hispanas, hay quien dice que es el tema empresarial, hay quien dice que es, sí, efectivamente, tender una red de contención hacia un posible Trump presidente, en fin. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el perfil del embajador Bassani no tiene nada que ver con el perfil de Sada. Sada es un tipo que, bueno, pues es de lo mejor que hay en este momento en el servicio exterior, a pesar de que no es del servicio exterior, pero ha estado pues, en los consulados más importantes, conoce Estados Unidos perfectamente bien, y es un cuate que es una persona que respeta muchísimo. Es muy buen tipo, además de todo. Es muy buen tipo. Entonces, bueno, todos estamos felices de que sea el embajador. El embajador Bassani pues, tenía un perfil mucho más académico, ¿no? Y yo creo que en ese momento cubría la expectativa o el perfil que se necesitaba en ese momento, al inicio de la administración. No sé, pero pues son cuestiones que responden a una coyuntura, ¿no? Yo, el tema de Estados Unidos pues es muy complicado, por supuesto, y no lo trabajas nada más a nivel embajador, lo trabajas a nivel embajada y a nivel comunidades, o sea, es todo un cuerpo enorme, ¿no? No nada más es el embajador, es el que coordina y dirige muchas cosas, y tiene que tener una buena comunicación con el canciller, y tiene que tener una muy buena relación con el canciller. Si no tiene una buena relación, es complicado. Y si el subsecretario para América del Norte, que es el que opera la relación, ¿a poco coincide con esa estrategia o con esos elementos de trabajo? Pues no te sirve. Y a lo mejor este señor sí nos va a servir, sí le sirve a los objetivos que tiene el gobierno. O sea, yo no lo conozco al subsecretario para América del Norte. No te puedo dar una opinión. Anímense. Yo soy un alumno también. ¿Sabes? Así es que también puedo hacer una pregunta. Mejor yo te la guardo. O una reflexión. Mejor yo te la guardo. Yo creo que lo que ha faltado, no ahora, sino desde hace muchos años en México, es tener una idea mucho más clara y con una meta sobre cuál es nuestra política exterior. Se ha alabado mucho algunas cositas que hemos hecho de declaraciones, pero realmente todo lo que ha hecho este señor presidente, yo le encuentro que le ha fallado. Es un hombre que tiene dedo negro, todo le sale mal. Y esto de Basáñez, el pobrecito de Basáñez, porque le ha causado un problema gravísimo, 8 meses en una embajada, pues ahora lo van a ver como paria, ¿no? Y estos cambios de secretario de Relaciones tan seguido, pues tampoco está correcto, ¿verdad? Y sobre todo porque tenemos la necesidad de una política exterior muy fuerte frente a nuestro vecino. Nos olvidamos de lo demás. Pero ahí es importante que se decida, que se haga un verdadero análisis de qué es lo que vamos a hacer y fijarnos una meta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Perdón, me faltó nada más comentarte lo del ingreso, lo del servicio exterior, que creo que sí, pero que sí es muy importante. Sí, entiendo que te angustie esto de ver y decir, ¿cuántos somos? 2.500, hijo de 30 plazas, muy veces, ¿no? Sí, genera mucha pregunta. Bueno, pero siempre ha sido así.
Bueno, en otros tiempos, desde Solano. Desde Solano, claro. Sí. La democratización, La democratización puede ser fatal en algunos aspectos. Pues sí, efectivamente. Porque vas a estar Exacto. sujeto pues, imagínate que abrirlo. Yo recuerdo que yo fui miembro de los jurados, etcétera, etcétera. Me acuerdo de un señor que llegó ahí para un ingreso y que le digo, bueno, ¿y usted cuál es su experiencia o cuál es su carrera? Yo soy dentista. Entonces, ¿por qué se quiere ir allá? Porque tengo un hijo que me encanta el francés y quiero ir de embajador a Francia. Y pues tendrá que esperarse muchísimo, ¿verdad? Sacar muchos dientes porque no va a hacerlo. Probablemente eso pasa en todas su hijo ya es un poco mayor para el Llegaban tipos, por ejemplo, que les gustaba, que querían ir inmediatamente a las Naciones Unidas para manifestarse en contra del tráfico de órganos. Digo, están en la calle, no saben lo que están diciendo. Yo creo que debería de limitarse a las carreras que pueden ser una plataforma para ser como relaciones internacionales en primer lugar, derecho, economía, perfecto. Pero no dentistas, ¿verdad? Yo quisiera coincidir contigo en muchas cosas sobre esto del ingreso y también con el embajador sobre las necesidades que tenemos, pero creo que hay algunas cosas que no podemos perder de vista muy claramente. Tú lo dijiste al principio, la Constitución asigna al presidente la capacidad de dirigir la política exterior, de elegir a sus representantes, son representantes de su administración. Eso no hay que perderlo de vista, son representantes de su gestión y por eso tiene manga abierta, porque van a representar, son representantes de él, de su gestión, de su proyecto de nación que va a durar 6 años ante el exterior, y efectivamente debe haber una muy buena comunicación, una muy buena relación, una confianza plena en que va a representar los intereses de los objetivos que quiere cumplir durante su mandato, ¿no? Si se equivoca en la selección de las personas porque no hay plataforma de política exterior, entonces es un problema de origen, ¿verdad? Pero eso por el lado de que si son políticos o no, creo que el servicio exterior, la Cancillería, se ha nutrido mucho de gente que no es del servicio exterior. Como bien decía Sergio, hubo momentos en que se necesitaba expertos políticos articuladores. Cuando México se abrió a la auscultación en materia de derechos humanos, se mandó a gente que era legisladora, Santiago Ñate-Laborde, a gente que era articulador político para abrir y para negociar cómo iba a participar México, cómo lo iba a hacer, qué mecanismos iba a dejar abiertos, cuáles iba a cerrar, etcétera. Y por eso fue que se escogió mucho tiempo, sobre todo en algunos organismos o en Estados Unidos, a representantes políticos, ¿no? Depende del país, depende de la relación económica y de la cercanía, bien decías, con el presidente. Sobre lo del ingreso al servicio exterior, yo creo que he sido muy afortunada al tener como compañeros en los casi 30 años que tuve en la secretaría a biólogos, a médicos, ingenieros, no dentista ninguno, pero creo que hay personalidades que tienen la vena internacional muy inflamada y bien inflamada, ¿no? El ingeniero Heredia, para mí un gran colega, es una gente entregada totalmente a su carrera, o sea, yo no he visto a nadie que sea más entregado, o sea, su perfil de ingeniero no está peleado con una visión de la política exterior y a lo mejor esa lógica matemática que él tiene en su formación le ayuda a ver las cosas de muy diferente manera a las que la veo un abogado, un sociólogo, un comunicólogo, un internacionalista. A veces ayuda mucho. Para temas de cooperación técnica, una gente formada en ciencias naturales es un tesoro. Tener un biólogo que pueda participar en las reuniones de medio ambiente, que pueda tener una visión de elaboración de proyectos de cooperación técnica, con esa formación diferente a la de un internacionalista, que somos todólogos y expertos en nada. Entonces, ayuda mucho tener esa parte en muchas oportunidades. Yo he visto cómo se enriquece el servicio exterior con gente que no es del servicio. Lo que sí es cierto es que, también bien lo mencionabas, hay que estar al día y el trabajo es lo que demuestra. O sea, sin duda hay mucha gente que ingresa al servicio con esa mala visión de pues ya tienes chamba segura,
Entonces te sientas y te dedicas a nada, ¿no? A leer, ¿verdad? Es un seguro de desempleo y no es así, porque bueno, se quedarán de agregados de terceros secretarios y nunca pasarán a consejeros. Entonces tienes ahí un grupo de gente que no se mueve, que tiene un seguro de desempleo y que no permite la movilidad, está ocupando una plaza y hay gente que viene atrás empujando, creativa, con mejor formación, con mejor dominio de idiomas como el árabe, el chino, el alemán, que se están necesitando en el contexto en que México está enfrentando más globalizado. Es necesario tener tus propios intérpretes en chino y no que tengas un chino que te diga lo que el chino dice. ¿Quién te asegura que te están traduciendo bien, verdad? Que sepan japonés, que sepan idiomas que antes nadie pensaba en estudiar esos idiomas para ingresar a la Cancillería, ¿no? Entonces sí creo que es una decisión de vida sin duda muy importante. O sea, hay que tener primero bien puesta la camiseta de México antes que la de cualquier partido, porque uno está al servicio del país. Si bien está respondiendo a una gestión en el momento en que tiene un cargo, el objetivo final es hacer siempre las cosas mejor para tu país. Y cuando tú trabajas con esa visión, las cosas salen bien, ¿no? Eso exige realmente sacrificios y a veces jornadas de trabajo que van más allá de lo que la gente puede pensar, ¿no? Que dicen, ay, sí, pues estos diplomáticos se salen bien tempranito y los dan los hoteles y te la pasan. No, o sea, cuando tienes un problema con un país, ya sea bilateral o un tema que trabajar a nivel multilateral, eso exige jornadas y entregas realmente muy intensas, estar 24 horas disponible, los 365 días para cuando te hablen y te pregunten, porque en el otro lugar del mundo no es de noche, la gente no está dormida, está trabajando. Sobre todo eso funciona en los organismos internacionales, ¿no? La respuesta de Japón y la India te llega a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, hay sí es un compromiso muy importante de vida, de entrega, porque amen a su país, a su gente. Todo lo que se hace en materia de política exterior y de relaciones internacionales tiene un efecto en la población, un efecto en el país, un efecto en su economía. Entonces, creo que es muy importante escucharla, que ellos conozcan el enfoque con el que deben ingresar. Los 6 puntos me parecen fundamentales: mantenerse capacitado, ser competitivo, ser proactivo, ser entregado, como lo dijiste al principio, amar a su país antes que otra cosa. Y lo que la universidad les da, lo que aprenden en su formación académica, es el 20% de lo que necesitan para ser exitosos en su gestión. La otra parte es estar al día, ser proactivo, trabajarle, entregarse y tener el objetivo de hacer las cosas bien. Eso es bien, bien importante. Me da mucho gusto verlo. Yo quiero agregar una cosa, la cuestión de la representación de su sistema político, o sea, del régimen que está en Colombia. La política exterior debe ser de continuidad. Tenemos que tener un objetivo final y determinado. No podemos estar cambiando cada 6 años de cambio de política exterior, porque los intereses de México siguen siendo los mismos. Nuestra relación con los países más importantes que nosotros tenemos, pues no van a cambiar nomás porque cambió el presidente, ¿verdad? Por eso hay sistemas. No, pero existe manera de corregirlo. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, en la Foreign Office, existe un subsecretario permanente que llegue quien llegue, que lo ha nombrado el primer ministro, tiene que someterse a precisamente lo que ya está en función para darle un camino y un fin. Claro. A la política exterior. Yo creo que eso sería una buena alternativa que habría que explorar y promover para que haya continuidad. Primero, ya son muchos años. Objetivo del país y luego definir la política. Ya tenemos esto. Pero yo creo que por eso en todas las embajadas el segundo de la cartera es del servicio exterior. No hay manera de que el segundo. Pero eso es nuevo. Bueno, sí, ¿tiene cuántos años? Como 10, ¿no? Como 10 años. Eso sí es algo que tienen que saber. El segundo de la embajada, que es el jefe de Cancillería. Sí, o sea, aquí ya no les conté de los rangos, pero el segundo de la embajada. ¿Y eso sirve para jalar? O del consulado siempre es un agente del sí, servicio. Sergio, yo te aprecio mucho tu presencia y me gustaría que compartieras con los muchachos una opinión que creo que es útil para ellos en relación con tu experiencia sobre política exterior. ¿Qué opinas que
hayamos estado tanto tiempo en este país sin un embajador nombrado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, tiene que ver sobre todo con un tema interno de Estados Unidos. El nombramiento de Roberta Jacobson, pues la verdad es que el Ejecutivo lo hizo, ya está designado desde hace tiempo. Bueno, no ha sido aprobado por el Congreso. Hay una serie de elementos, como tú sabes, en el Congreso que se utilizan siempre, no nada más en este nombramiento, en muchos otros nombramientos, ¿no? Para como letra de cambio, ¿no? Es decir, yo no te voy a aprobar el nombramiento de este embajador hasta que no resuelvas este tema de la seguridad social o hasta que no se apruebe este otro tema de apropiaciones o de presupuesto. Y así, ese es el juego del Congreso. Y el del Senado más, que es el que tiene la capacidad. Yo creo que tiene que ver con eso. Creo que el gobierno de Estados Unidos en este momento está sí muy preocupado por no tener embajador acá, pero no depende no es una cosa del Ejecutivo, es una cosa del Congreso. Mucho político. La última Sí, pregunta. o sea, nada más quisiera hacer una pequeña... ¿Es una o varias? No, una muy pequeña. Respecto a lo vertido ahorita previamente, es que, o sea, creo que no se debe confundir, hay una ligera línea entre que digas en que se diga que el presidente tiene la facultad constitucional, ¿no? O sea, de elegir como titular del Ejecutivo a cualquiera de sus representantes y como, digamos, jefe de despacho, por así decirlo, porque pues, la Secretaría está bajo el Ejecutivo y así se hace ver a las embajadas. Yo creo que ahí hay un detalle, ¿no? Si bien el Poder Ejecutivo puede nombrarlo, pues sabemos que la facultad del Senado de la República también, o sea, tiene la facultad tanto de ratificar o no los tratados internacionales como de aprobar o no los nombramientos. Y el Senado pues es, digamos que un órgano, o sea, que digamos por el cual pues fue votado, ¿no? O sea, digamos que es un mecanismo de control hacia el Ejecutivo. O sea, digamos que el Ejecutivo no se puede presumir que puede hacer lo que quiera con los nombramientos, o sea, como no se puede hacer con los tratados, ¿no? O sea creo que se tiene que ver como una agenda de país y no del presidente, ¿no? Y que por eso puede hacer lo que quiera. Si bien puede nombrar a quien sea, el Senado tiene no solo la facultad, sino yo creo que la obligación de poner un freno. Ahora, que nuestro Poder Legislativo, que nuestro Senado en específico, no ejerza su papel de contrapeso en materia de política exterior, ya sea con tratados, ya sea con nombramientos, con salidas, ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo que no se debe de excluir, y sobre todo en materia de política exterior, al Congreso, ya que como en Estados Unidos le dicen no, hasta que no pase, o sea, por ejemplo, Rubio, ¿no? que es el que maneja buena parte de la bancada, ¿no? Hasta que no me des esto, no te voy a dar el nombramiento de Jacobson. O sea, se ve este juego de pesos y contrapesos y de negociación política, ¿no? Cosa que no estamos viendo en México, ¿no? Sí, y que creo que en materia de política exterior es fundamental e importante ponerlo sobre la mesa. Hay un Sin duda tema el contrapeso que... sí, pero creo que se pierde de vista que Jacobson escogió Obama. Nadie le dijo quién la escogió para representar a su administración. Y él la escogió. Que tiene que pasar por la aduana del Congreso, es cierto. Que los nuestros también pasan por la aduana del Senado, es cierto. Y tienen que cubrir las preguntas y la comparecencia y usted qué va a hacer y cómo ve la relación. A los que no nos obligan a eso, precisamente porque son, como el caso de Herrera, sí. que cambian. Entonces no podemos justificar esas cosas. No, pero yo no la justifico. Ese es a lo que iba yo, lo que está sí. diciendo el embajador. Eso sí es grave. Eso sí es grave y eso sí denigra mucho al servicio exterior y te desmotiva muchísimo. Ese tipo de nombramientos sí son graves. Y las iniciativas que se han presentado tienden a ir a ese tipo, a la honorabilidad de la persona, a la persona. A ese tipo de cosas es la que donde trata de cooptar, digamos, ese tipo de nombramientos. Porque esas cosas sí son gravísimas. Sí son gravísimas para el servicio exterior. Supongo que tiene algún objetivo, que no entiendo, no sé cuál sea. Pero ahí sí te doy la razón. Pero en otros nombramientos que son estrictamente políticos, estrictamente de como dice Marcelina, porque el presidente considera que es su representante personal y que representa lo que él quiere transmitir, ahí sí. Pero los que no se justifican de ninguna manera son
los que no deben de representar a México no pueden representar a México. Es muy ambiguo, vaya, ¿no? Porque Hay que cambiar la ley. La última, Andrea, adelante. Juro que es súper cortita. Tiene un poco que ver. Siempre he pensado que es un poco complicado la política exterior porque a lo mejor tú puedes ser el mejor embajador o el mejor cónsul o el mejor estratega allá afuera y hacer el mejor tratado, pero no va a servir de nada si adentro no hay una buena recepción. ¿Qué problema creen que sea más grande? ¿Que no se ha logrado hacer una política exterior concisa, como dice el embajador, o que aquí adentro del país no se le da una buena recepción, como dice Emerson? Sí hay una consistencia, digamos, sí ha habido relativa consistencia en términos de buenos generales, ¿no? A lo mejor a ti te parece, y a lo mejor y tienes razón, que no se entiende qué estamos haciendo en América Latina. ¿Qué estamos haciendo en América Latina? No sé, quién sabe. ¿No? Entonces, bueno, pues sí, es cierto. Y a ti te dicen, hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. ¿No? A mí dijeron, hay que de alguna manera restablecer la comunicación con el gobierno venezolano, como sea. ¿Ah? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y ese es el interés de México en ese momento, es que tenemos que restablecer la comunicación con el gobierno venezolano como del. Bueno, entonces, pero eso no quiere decir que sea una línea de política exterior. No. O sea, es mucho más, tiene que ser muchísimo más amplio. Y con América del Norte pues también, por supuesto. Nada más para terminar, ¿no? Entiendo tus miedos de enfrentar este rollo de que ves que son 2.500 aspirantes para 35, lo entiendo. O sea, sí es complicado. Pero bueno, hay que intentarlo, si realmente es lo que les interesa, que lo intentan, y intentarlo 1, 2 y 3 veces, no pasa nada si no quedas en el primero. O sea, yo tengo muchísimos compañeros y yo que no presentamos el concurso 1 vez, sino 2 o 3 veces, ¿no? Que hay que estudiar, sí hay que estudiar mucho. O sea, no puedes llegar al concurso de ingreso pensando que vas a ingresar porque sí, no, sí hay que estudiar mucho, pero no hay ninguna razón por la que la cantidad de aspirantes sea un factor de decir no, mejor no lo intento. Sobre todo si tu decisión es pertenecer al servicio exterior. No, esa no debe ser. Quisiera entregar un sencillo reconocimiento a Sergio. Para mi experiencia. Acompañen con un aplauso para Sergio. Que tengan buenas tardes y gracias por su presencia.